Bien. De vuelta ya. Cuéntenme si están viendo el enlace químico que estos apuntes. Porque tengo que confirmar eso. Sí se ve, profe. Sí, bien. Sí se ve. Profe. Ahí continuemos. Esto es lo mismo que, como digo, que está en los apuntes o en la PPT. La PPT es complementaria, ¿cierto? Vamos definiendo rápidamente, de acuerdo a lo que les conversé así en términos generales. Consideren si la electronegatividad como algo importante para poder calificar tipo de enlaces, ¿ya? Y si definimos el enlace, sería un mecanismo a través del cual dos átomos se unen para formar una molécula, o bien un compuesto, o bien una estructura cristalina, ¿de acuerdo? Como la sal, por ejemplo, con cloruro de sodio. Recordemos eso de la famosa regla del octeto, que obviamente tiene que ver con 8 electrones en su capa más externa y hace alusión a los gases nobles, ¿ya? S2P6 significa S2P6, 2 en los S, 6 en los P, por ejemplo. ¿Qué plantea esta regla? Que cuando los átomos se unen para formar compuestos, ellos ceden o comparten sus electrones de valencia, con lo cual dan o tienden a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos en la tabla periódica. Así, por ejemplo, algunos elementos como los metales en general ceden electrones, ¿cierto? Porque son poco electronegativos, para adquirir la configuración de gas noble. Elementos como es el caso de los no metales, el flúor, el cloro, por ejemplo, el bromo, el azufre, ellos, por ser altamente electronegativos, captan, atraen electrones para adquirir la configuración de gas noble. Por ejemplo, el aluminio, que es un metal que tiene 3 electrones, su número atómico dice eso, cuya configuración es esta, ¿no es cierto? 2, 4, 10, 13. Al combinarse, cede 3 electrones, pierde, ¿ven? Su capa de valencia tiene 3 electrones, los entrega a esos 3 electrones. Si entrega los 3, queda con 10, pues es obvio, ¿ven? Con 10 electrones. Y queda con 2S2, 2P6, con 8 electrones en su capa más externa, ¿ven? Porque ahora la capa más externa sería el nivel 2. Por lo que adquiere la configuración electrónica del gas neón. El gas neón es el gas noble más cercano al aluminio en la tabla periódica, cercano por número atómico, ¿cierto? 13 a 10. ¿Ya? Entonces uno lo representa así: aluminio neutro, con 3 electrones, menos 3 electrones, queda conformado como catión aluminio más 3. Si yo pongo las configuraciones, ven, 2, 4, 10, 13, 3 electrones de valencia, esos 3 electrones los pierde, y así nos va a quedar con 1S2, 2S2, 2P6, 3S0, 3P0. 8 electrones en su nivel más externo. Queda con la regla del octeto. ¿Ok? Esa es la cuestión. Veamos ahora qué pasa con un no metal. Por su parte, el azufre, que tiene un Z igual 16 electrones cuando está neutro, él es un no metal, ¿cierto? Y por tener alta electronegatividad, cuando se combina, puede captar 2 electrones. Y así, si tenía 16, queda con 18. Y así adquiere la configuración del gas noble argón, que es el gas noble más cercano a él en la tabla. Así es el azufre inicialmente: 2, 4, 10, 12, 16, más 2 electrones, ¿cierto? Incorpora 2 electrones aquí en los P y nos queda, se fijan, con 8 electrones en su capa más externa, asimilándose o adquiriendo la configuración del gas noble argón, que es el que está más cerquita a él en la tabla periódica. Eso le pasa, ¿cierto?, a los metales y a los no metales. Ceden electrones para quedar con la configuración de gas noble los metales, y ganan electrones para quedar con configuración de gas noble los no metales. Así de simple. Así las cosas, el señor Gilbert Lewis o Lewis propuso, ¿no es cierto?, lo que se llama diagramas de punto, rayas diagonales, diagramas de valencia.
¿Qué consiste? La propuesta de él consistió en representar con figuras como círculos, como cruces, como triángulos, a los electrones de valencia, que son los electrones enlazantes, y no enlazantes que se escriben alrededor del símbolo del elemento. Por ejemplo, veamos el nitrógeno. Tengo 7 electrones en total. 1s2, 2s2, 2px, px1, pi1, pz1. ¿Ven? En su capa de valencia tiene 5 electrones, ¿se fijan? 5. Entonces, ¿cómo lo representa Lewis? Este par del 2s que están aparejaditos allí. El que está solo, px ahí, el que está solo pi acá y el que está solo pz acá. ¿Ven? S2, px, pi, pz. O 2s2, del 2px, del 2pi, del 2pz. O le pone unos círculos o unos triángulos, lo que quiera, o asteriscos, por ejemplo. El hidrógeno, por su parte, tiene un único electrón. Bueno, 1s1 se pone el circulito allí, o arriba, o a la derecha, donde tú quieras. ¿De acuerdo? Luego, es que hay personas a la espera. Seguimos, ¿cierto? ¿Siguen viendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, el oxígeno, por su parte, tiene 8 electrones en total, ¿no es cierto? ¿Están viendo esto, sí? Sí, profesor. Gracias. Tiene 8 electrones. Su configuración dice 1s2, 2s2, px2, pi, pz. Tengo 6 electrones de valencia, porque su capa de valencia, ¿ven? Es esta. Estos 6 electrones son los que son usados para formar enlaces. Pero no todos a veces, por eso esa es la cuestión, pues no todos. Que los más fáciles de poder ceder o compartir son estos que están solitos, porque como estos están con pareja, los dos del 2s2 y los dos del 2px, ¿no es cierto? Ellos son los no enlazantes que se llaman. Entonces, por ejemplo, ahí están los del 2s2, ahí están los del 2px y aquí está el pi y el pz. Y estos son los que se van a compartir y formar, por ejemplo, el agua o los óxidos. El azufre, por su parte, ven, pasa tal cosa, lo mismo. Escribo los 16 electrones, ven, capa de valencia, 2, px, pi, pz. Por ejemplo, la capa de valencia es la que representa aquí los electrones de la capa de valencia según Lewis. Estos dos del 2s, los dos del px, el del pi, el del pz. ¿Ven? Y ahí, por ejemplo, se puede compartir con el oxígeno. Se comparte S con S, forman un enlace, y S con S agarran para formarse el otro enlace. Se agarran, digamos, se entremezclan, se atraen. Ya. A pesar de que dice lo contrario, pero no importa. Así, por ejemplo, podemos representar las moléculas de amoníaco, que es el NH3, y de ácido sulfúrico, por ejemplo, H2SO4, en notación de Lewis. Por ejemplo, veamos la molécula de amoníaco, que es muy fácil. NH3, ¿cierto? Un nitrógeno, 3 hidrógenos. Un nitrógeno, 3 hidrógenos. Las configuraciones. El hidrógeno es un único electrón y los 5 electrones, ¿no es cierto?, del nitrógeno. Por tanto, ese parcito de allí, que se llama par no enlazante, que no forma enlace, va a ser el del 2s, ¿ven? El px con uno de los hidrógenos. El del pi con otro de los hidrógenos y el del pz del nitrógeno con otro de los hidrógenos. Y ahí se enlaza, ¿ven? Pareja, pareja, pareja. Ahí se forma el amoníaco. Veamos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿ven? Escribimos la configuración del hidrógeno, sabemos que es un solo electrón. El del azufre, que tiene estos 2, 4, 6, y el del oxígeno también tiene 6. Por tanto, escribimos esta cuestión media extraña. Ponemos el azufre al centro, cada oxígeno, ¿cierto? Que son H2SO4. Y ahí le ponemos, ¿cierto?, los electrones, por ejemplo, los 8 electrones del oxígeno. Supongan, los del 2s2 que quedan allí, los del 2px, el del pi y el del pz. ¿De acuerdo? Ahí pi y pz serían esos dos de ahí, que van a formar parte del enlace. Igual para cada uno de los oxígenos y para cada uno de los hidrógenos, ¿se fijan? Los electrones. Esto de notación yo no voy a pedir que se escriba esto porque
salvo para contar excepciones. Esto es media complejo como para pillar un poco, ¿no? Es media complicada, por eso la puse acá. Pero no se asusten porque no es objetivo nuestro preguntar por este tipo de detalles. Sí, sería bueno que se entendiera esto. Esto ya es más fácil, es más sencillo, ¿no es cierto? Y es lo que podemos pedir en algún momento que ustedes identifiquen y puedan escribir la notación de Lewis para esta molécula simple como la de amoníaco. Ya, la de acá, veanla, y díganle buenas tardes o buenos días y fuera con ella. Bienvenida sea. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, esas son las cuestiones generales que nos permiten evaluar, ¿no es cierto?, los enlaces, que nos permiten caracterizarlos, que nos permiten representarlos. La electronegatividad por un lado y la notación de Lewis por otro lado. Usando la electronegatividad y usando la notación de Lewis, podemos nosotros, como digo, evaluar los enlaces, representarlos y escribirlos gráficamente. El primer enlace se llama enlace iónico, como les dije antes. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal, es decir, entre elementos que tienen marcada diferencia de electronegatividad. Si yo hago la resta, de 2,1 hacia arriba. Ya vamos a ver por qué de 2,1 hacia arriba, ¿ya? Ejemplo, el metal potasio con el no metal flúor forman el fluoruro de potasio. ¿Ven? Por eso va a ser enlace iónico. ¿Cómo lo puedo representar? Potasio, ¿no es cierto? Como es un metal, ¿qué es lo que hace? Su electrón de valencia que tiene solito lo cede y me queda convertido en el catión potasio más. Y el flúor, como un no metal, capta ese electrón, ¿no es cierto?, que le da el flúor, perdón, el potasio, y queda con carga negativa. Así las cosas, ¿bien? O sea, los electrones, K más F me queda K más F más. Nos queda cada uno con una carga, por eso es iónico. Ion. Así de sencillo. No tiene más ciencia eso, el enlace iónico. Saber que se da entre metal, no metal, y con diferencia de electronegatividad alta, sobre 2,1. Segundo enlace, este es más completo, el enlace covalente. Ahora se da entre dos no metales, es decir, se da entre elementos cuya diferencia, eso es delta, diferencia de electronegatividad es baja o es nula, menor que 2,1, de ahí para abajo. Ocurre porque los átomos que forman el enlace ahora comparten pares de electrones. En el caso del enlace iónico hay transferencia de electrones desde el átomo menos electronegativo al más. ¿Ven? Del menos al más, porque como este tiene más tendencia para atrapar electrones, se lo atrapa. Entonces, ¿quién transfiere? El metal al no metal. De ahí, en ese es el orden que va. En cambio acá, en el enlace covalente, se comparten pares de electrones. Y si vemos la diferencia de electronegatividad, más o menos varía entre 0,1 y 2,1. Para poder calificarlo cercanamente. Ya vamos a aprender que eso no es tan definitivo. Veamos el enlace covalente ahora. Lo podemos clasificar de acuerdo a 3 criterios. O sea, para saber cuántos tipos de enlace covalente hay que tomar el primer criterio. Dice, voy a clasificarlo según el número de pares de electrones compartidos. Comparte un par, comparte 2 pares, comparte 3 pares. Si se comparten un par de electrones, se trata de un enlace covalente simple. Covalente simple si los átomos del enlace comparten un solo par de electrones. El caso del agua. Vean bien por qué se comparte un par de electrones. Tengo el agua, ¿cierto? ¿Se fijan aquí? Tengo el hidrógeno, su configuración, y el oxígeno, su configuración. ¿De acuerdo? Entonces, participará ese electrón por el oxígeno y este del hidrógeno. Se puede representar de esta manera, de dos maneras. Fíjense bien. H2O. Pongo el oxígeno, hidrógeno, H2O. Por tanto, hago las configuraciones. El único electrón del hidrógeno con el PI libre del oxígeno. Y el PZ libre del oxígeno con el otro hidrógeno, H2O. Así está representado, ¿ven? El enlace covalente en el agua. Si yo lo quiero
representar como me enseñó el señor Lewis, lo pongo así, pongo el oxígeno HH. Ese par del 2S2 allí. El par que no se usa del PX allá. El del PI, el del PZ. Frente a cada uno de los electrones que aporta cada hidrógeno. Por lo tanto, cada unión oxígeno-hidrógeno, esa y esa, cada unión es covalente, simple, porque se comparte un par de electrones. Este par es del oxígeno y es del hidrógeno. Este par es del oxígeno y es del hidrógeno, se comparte. Ahí tenemos una unión covalente simple y se representa con una raya, ¿no? Que une los dos electrones compartidos. Si ahora tengo dos pares de electrones que se comparten, hablo del covalente doble. Acuérdense de los compuestos orgánicos, que ahí se habla mucho del covalente doble, covalente triple y covalente simple. Ejemplo, en la molécula de oxígeno, que es la que respiramos, O2, la puedo representar de dos formas. Así pongo las dos configuraciones de cada oxígeno, ven, aquí está la capa de valencia, por tanto, el PI con el PI, electrón PI con electrón PI, electrón PZ con electrón PZ. Dos pares compartidos, ven, es covalente doble. O bien le escribo como Lewis, escribo, ¿no es cierto?, ese par del 2S2, ese par del 2PX. Me sobraron ahí esos dos. Están sobrantes por si acaso, ¿eh? O eliminen esos de arriba o eliminen los de abajo, para que no se confundan tanto. Por lo tanto, ¿dónde está el par compartido o los dos pares? El del PI con el otro PI y el del PZ con el otro PZ. Por tanto, me quedan dos pares de electrones compartidos, enlace covalente doble. ¿Correcto? Y bueno, si se comparten tres pares ahora de electrones, aparece el enlace covalente triple, ¿sí? ¿Qué? Pero el oxígeno no tiene, según, tiene 6 electrones, ¿cierto? De valencia. ¿Quién? ¿El El oxígeno? oxígeno. Sí, sí, perfecto. Pero ahí se ven. Por eso es que hay que eliminarle ese par, elimina ese y ese, que fue un error Ah, aquí. sí. O elimina los de abajo, ¿qué quiero decir? Por eso les avisé. Ah, Gracias ok. Gracias. por la aclaración, pero está bien que me la hagas porque para que no se confundan. Ustedes, ¿cierto? Lo borran ahí o los eliminan, no los consideren. Ya. Si se comparten tres pares de electrones ahora, obviamente el covalente triple. Por ejemplo, en el nitrógeno, el mismo nitrógeno, ¿cierto?, que está formando parte de la atmósfera, que es tan abundante en la atmósfera, 70 y tanto por ciento, ese gas. Vean bien, tengo los dos nitrógenos, ¿cierto? Su configuración, tengo 5 electrones de valencia para cada nitrógeno. Por tanto, de los 5 hay 2 que no son enlazantes. Entonces lo escribo así, pues, el del PX con el PX, PI con PI, PZ con PZ, tres pares compartidos. O bien lo escribo como Lewis, ¿no es cierto?, que es más, a lo mejor es más fácil entenderlo, este par del 2S2 y este par del 2S2. PX con PX, PI con PI, PZ con PZ, tres pares compartidos. Por tanto, covalente triple. Así de sencillo, covalente simple si es un par compartido, covalente doble si son dos pares compartidos, covalente triple cuando son tres pares compartidos. Ya. Estoy pasándolo rápido porque esto es más que todo informativo. Nos interesa mucho, por ejemplo, el enlace puente de hidrógeno del cual vamos a hablar. ¿Ya? Porque en las proteínas, por ejemplo, hay mucho puente de hidrógeno, por decirlo así. Se forma mucho eso. Ya. Según el segundo criterio, es de acuerdo a la diferencia de electronegatividad. Si yo tomo la electronegatividad de los átomos que están enlazados, va a haber dos tipos de enlace covalente. Y esto es fácil de entender. El enlace covalente polar de polos eléctricos, cuando la diferencia de electronegatividad varía entre 0,1 y 2,1. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Tomo la tablita de electronegatividades que les del comienzo, veo que el hidrógeno tiene 2,1 y el cloro electronegatividad 3. Hago la diferencia, 3 menos 2,1 me da 0,9, caí en este intervalo, por tanto el enlace covalente es polar. Polar porque cae en el intervalo.
¿Y por qué es covalente? Porque se da entre dos no metales. ¿Qué significa eso? Que prácticamente el que es más electronegativo, que es el cloro de los dos, como la electronegatividad es una tendencia a atraer el par de electrones, se va a ir hacia el lado del cloro y va a quedar negativo, densidad de carga negativa. Y el hidrógeno, como es menos electronegativo, va a perder el par de electrones o se van a ir para el lado del cloro. Por tanto, él va a quedar positivo. Por eso hay una polaridad. ¿Cómo lo represento? Bueno, así, ¿no es cierto? Configuración del hidrógeno, configuración del cloro. Ahí está la unión, ¿no es cierto? Del PZ con el S. O bien lo escribo así como Lewis, ¿no es cierto? Hidrógeno. Y ahí pongo ese par. Ese es el par que se va a compartir. Uno aporta el cloro, otro aporta el hidrógeno. Por lo tanto, el par, como digo, de electrones compartidos que forman el enlace se ubica hacia el lado del cloro porque es más electronegativo. Me queda negativo y el hidrógeno me queda positivo. Finalmente, el enlace covalente apolar, sin polos, o no polar, ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es cero, es nula. ¿Ya? Por ejemplo, en las moléculas diatómicas. Rho1 menos Rho1, o sea, 3 menos 3 o 3,1 menos 3,1, no sé cuánto es, no me acuerdo el número. Nitrógeno me da 0. Cloro menos cloro, que es 2,1, no, es 3 menos 3, me da 0. ¿Se fijan? Por ejemplo, en el hidrógeno H2, ¿de acuerdo? La electronegatividad del hidrógeno menos la del otro hidrógeno me da 0, es nula. Por tanto, se fijan, se va a compartir el par de electrones, pero el par va a quedar medio a medio, equidistante de cada átomo de hidrógeno. No se va a ir por ningún lado porque la polaridad no existe, ¿ven? Como la electronegatividad es igual, no va a haber posibilidad de que se vaya por el lado de acá o por el lado de allá. Por tanto, va a quedar al medio apolar. Apolar, sin polos. Eso dan todas las moléculas diatómicas. ¿Ven? Se da eso de covalente, no polar o covalente apolar. Y finalmente, ¿se acuerdan? No sé si lo han escuchado. Está el enlace covalente coordinado o dativo. Dice, según quien aporta el par de electrones del enlace, existe un solo tipo de enlace que se llama enlace covalente coordinado o dativo, de dar. ¿En qué consiste? En que solo uno de los átomos del enlace aporta el par de electrones, pero ambos átomos comparten el par de electrones. Y se va a representar por una flechita que va desde el átomo que aporta el par hacia el que los recibe, hasta el que los recibe. Así, este enlace, el covalente coordinado, siempre es polar, ¿no es cierto? Porque el que recibe el par de electrones queda negativo y el que lo entrega o lo aporta queda positivo. ¿Ya? Así entonces dice, el átomo que entrega el par queda positivo y el que lo recibe queda negativo. Por eso es polar. Así, este enlace, ¿no es cierto?, genera lo que se llama carga formal. Y esta se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Carga formal es una formulita. Carga formal, número de electrones de la capa de valencia, menos los electrones compartidos dividido en 2, menos los electrones no compartidos. Es una fórmula, es una resta nomás, miren. Veamos, por ejemplo, el caso del amoníaco, NH3. Cuando reacciona con hidrógeno del agua, por ejemplo, se forma el famoso ion amonio. ¿Se han escuchado hablar del amonio cuaternario que le llaman? ¿Ya? Bueno, el ion amonio, ¿ya? Es amoníaco disuelto en agua. Por ejemplo, cuando cae la orina al agua, pasa eso. Porque uno, ¿cierto?, elimina amoníaco, pero lo elimina como ion amonio, a fin de cuentas, cuando se mezcla con el agua. Porque es cierto que este amoníaco incorpora un hidrógeno, nos queda NH4+. Eso es lo que estamos hablando aquí. Según la siguiente ecuación, amoníaco más hidrógeno, ¿cierto? Se incorpora un hidrógeno, tenía 3, me quedo con 4 con una carga positiva. Veamos en la configuración electrónica. Esta es la configuración del nitrógeno, ¿cierto? 2, 4, 7. Y esta es la del hidrógeno, ¿cierto? 1S1. Ahora la pregunta, para que
pasemos de aquí a acá, ¿qué le tiene que pasar a este? Para que pasemos de aquí a acá, ¿qué tiene que pasarle a este para que se transforme en H+? Aquí dice, para que el hidrógeno neutro se convierta en hidrógeno con carga, debe ceder su único electrón, ¿cierto? ¿Sí o no? Es obvio, tiene uno solo, lo cede, me quedó H+. Por tanto, fíjense, la configuración de este es 1s1 y la de este es 1s0. Vean bien, para que el hidrógeno neutro se convierta en H+, debe ceder su único electrón. Entonces, hidrógeno neutro menos un electrón me da H+. Configuración del hidrógeno neutro, 1s1. Como lo pierde, me queda con 0. ¿Ven? Aquí tengo 0 electrón. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se fijan? Este participa, pero no tiene electrones. ¿Se dan cuenta? No tiene electrones porque está con esta configuración. Entonces, volviendo a la ecuación de formación del ionamo, se tiene el amoníaco más el hidrógeno, ¿cierto? ¿Se fijan? Si yo veo, según Lewis, la configuración del nitrógeno, yo sé que tengo un par que no ocupé, ¿se fijan? Y ese es el par que se ocupa para formar el enlace covalente. Porque este tiene y este no tiene. Entonces, este le da el par de electrones. O los aporta, mejor dicho, para incorporar el cuarto hidrógeno. Así las cosas. Estas tres uniones se mantienen tal cual. Pero la cuarta unión, como se incorporó el hidrógeno, se formó ¿por qué? Porque el nitrógeno tenía ese par, ¿no es cierto? Y lo aportó al enlace. Y este no tenía. Y así se forma el covalente coordinado. Es decir, esta cuarta unión aquí se representa desde una flecha que va desde el que aporta el par al que lo recibe. Y ahí aparece la carga formal. ¿Ya? Así de fácil. Bueno, veamos por ejemplo la carga formal ahora. Dice, carga formal del nitrógeno en el amoníaco. Acuérdense que aquí está el amoníaco. Esta es la representación. El amoníaco tiene, ¿cierto?, esta configuración o esta estructura. Veamos. ¿Cuáles son los electrones de la capa de valencia del nitrógeno? Voy a calcular, quiero decir, la carga formal del nitrógeno acá, en esta molécula. ¿Sí? Disculpe, buen día. ¿Me escucha? Sí, pero trata de hablar un poquito más cercana porque abajo. ¿Ahí? Ya, dale. Me quedé perdida en el ejercicio anterior porque como el hidrógeno había quedado en 0, después la suma aparece en 4. Entonces ahí ya me perdí. Si se supone que tiene 0, entonces Sí, ¿por pero qué? el 4 significa que son 4 hidrógenos, no son 4 electrones, Ah, ya, ya. ¿correcto? Sí, ya. Entonces, el hidrógeno, par de electrones que no ocupa, los aporta para incorporar ese cuarto hidrógeno. Tenía 3, ¿te fijáis? ¿Y Sí, cómo incorpora el sí. cuarto? Con ese par que le entrega. Eso. Ah, ya, ya. Gracias, profesor. ¿Ya? La carga formal entonces, le voy a calcular la carga formal al nitrógeno aquí en el amoníaco. ¿Cuántos son los electrones de la capa de valencia del nitrógeno? Son 2, todas las X, 3, 4, 5, ¿ven? 5. ¿Cuántos electrones compartidos tiene el nitrógeno? ¿Cuántos comparte? 6, por cierto, porque este par, o sea, no son 3 como uno cree, son 6, porque este par es de los dos. Entonces tiene 2, 4, 6. 6 compartidos, ¿ven? 6 compartidos, 6 dividido en 2. Menos los no compartidos, son 2, porque eso no los ocupa acá en el amoníaco. Y ahí me da 0, ¿te fijáis? Me da como neutro, 0. Entonces repito, 5 electrones de la capa de valencia, 2, 3, 4, 5. Menos los compartidos, comparte 2, comparte 4, comparte 6. Dividido en 2, me da 3. Menos los no compartidos, ese par de arriba. Por tanto me da 0. Ahora vamos a hacer el cálculo de la carga formal del nitrógeno, pero en esta molécula ahora. En esta molécula, en el amonio. ¿Cuántos electrones tiene en la capa de valencia del nitrógeno? Sigue teniendo 5. 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Menos
la mitad de los no compartidos. O sea, los compartidos partidos en 2, quiero decir. Ahora comparte 8, porque comparte 2, 4, 6 y estos 2, ¿ven? Ambos lo comparten, es 8. Dividido en 2 me da 4. Menos los no compartidos, bueno, aquí todos los comparten, por tanto no hay ninguno, por eso hay 0 no compartidos. ¿No es cierto? Y ahí me da más 1. 5 menos 4 menos 0 me da más 1. Así de simple. Vuelvo a repetir que a lo mejor en la carga, cuando hago una pregunta así, puede ser que una alternativa, a lo mejor hago ahí la carga formal del nitrógeno, del amoníaco es 0, más 1, más 2, qué sé yo, cosas como esas. No voy a pedir cálculos tan grandes, tampoco se compliquen mucho, por eso vamos a dar una pasadita rápida a esto, no nos vayamos a detener mucho. Cuando yo me suelo detener en algún ejercicio, porque esos son los más importantes. Por tanto, ahora es para que se conozca esto, que se vaya un poquito más allá de lo que a lo mejor comenté en la enseñanza media. ¿Alguna pregunta aparte de la que me hicieron sobre esto, de las cargas formales y todo ese tipo de cosas? Sí, es que Cuéntame. me quedé ahí en la carga formal del NH4+, ¿qué significaba el 5? Yo supongo que significa los electrones de valencia del nitrógeno. Y 3, 4, 5, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Y el 8 medios qué significaba? El 8 significa los compartidos partidos en 2. 2 compartidos, 4, 6 y estos 2 que también comparte ahora, pues son 8. ¿Ya? Y los no compartidos, no hay ninguno porque todos los comparto. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí, tengo otra pregunta. Es que no entendí la parte, se supone que cuando el NH3 ya está en su octeto, porque ya tiene su octeto, pero ¿qué pasa cuando le agregó el H+? Porque el hidrógeno de arriba, por ejemplo, no se dio su electrón. El hidrógeno, sí, cuando mira, así se forma esto. Porque fíjate, cuando cae el amoníaco al agua, en el agua encuentra hidrógeno, ¿cierto? Eso es lo que encuentra. Entonces, para que se forme el amonio, es tener amoníaco más hidrógeno. En el agua, ¿no es cierto? El hidrógeno está así, con esta carga. Entonces él no tiene electrones, porque él, para haberse convertido en H+, perdió su único electrón que tenía. ¿Te acuerdas que dije eso? Mira. Así es neutro. Menos un electrón, ¿cierto? Me queda H+. Este tiene un electrón, pero este así no tiene electrones. Ah, verdad. Ya, por tanto, ¿quién aporta el par? El nitrógeno. Cuando se juntan estos dos aquí, como el nitrógeno tiene un par que no usó en el amoníaco, lo tiene ahí solito, ¿cierto? Él aporta el par de electrones. Y como él no lo tiene, él tiene y él no tiene, bueno, yo no te preocupes, yo lo aporto. Y los dos lo compartimos, esa es la idea. Pero Por eso, ¿ese hidrógeno positivo lo encuentra porque se rompieron las moléculas de agua o cómo puede sí, lo que pasa encontrar es eso? que en el agua, ¿cierto? Está la posibilidad, claro, posiblemente, ¿no es cierto? Hay esa interacción. O sea, el hidrógeno así es compatibilidad, ¿no es cierto? Porque también está el asunto de, vamos a ver, la definición de ácido y base, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amoníaco es una base de Lewis porque tiene la capacidad de Lewis de ceder electrones. O bien, el amoníaco es una base de Bronsted-Lowry porque capta hidrógeno. Entonces él tiene la propiedad de atrapar hidrógeno. Donde encuentra hidrógeno se lo incorpora para allá. Se lo incorpora, ¿ves? Los atrapa. También tiene que ver con las propiedades de los compuestos. Y eso se ven un poquito más adelante con las propiedades de base, por ejemplo. Por eso una base de Bronsted-Lowry que se llama. Capta hidrógeno. Atrapa hidrógeno, el amoníaco. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, terminemos este cuento de alguna manera, a ver si podemos ver. Pucha, no, ahí había sacado los enlaces. ¿Quieren alguna pregunta? ¿No? Profe, yo, una pregunta. Dale. Sobre el taller. ¿Ya?
que se entrega la próxima semana. ¿Ese se hace en grupo? Sí, es en grupo, mi hija. Pero me ¿Y da más o menos de cuánto el grupo? ya, me da un tiempito y cuando cerremos la sesión de mañana me refiero al taller, ¿te parece? Sí, no hay problema. Gracias. En todo caso va a ser en grupo, pues, Gracias. de 6 7 ahí, ahí vamos a tomar los acuerdos, ¿ya? Vamos a dar los plazos y todo eso. Ya, déjenme Ya, salir un profe. minutito, vuelvo de inmediato, no se me vayan. Ya, he vuelto, ¿sí? ¿Están viendo mi electronegativo? ¿Están viendo esto? ¿Sí? Sí, ¿Podría profesor. repetir, por favor, la fórmula de la carga formal? Es que el primer paréntesis dice número de electrones por V. No entiendo. O solo electrones de valencia. Ah, el número de electrones de la capa de valencia, que son Ah, 5, ¿ya? Y después dice número de electrones compartidos partido en 2. En el amoníaco, ¿cierto? Comparte 6 electrones, uno del nitrógeno, uno del hidrógeno, como son 3, son 6 en total. Y los no compartidos son 2 porque están, ¿cierto? Los que están arribita, esas dos cruces que están arribita, no compartidos. Por eso me da 0. Y en el amonio, en el NH4+, electrones de la capa de valencia siguen siendo 5. Los electrones compartidos son 8 ahora, porque se comparten todos. Los dos que no usó antes los compartió. 8 partido en 2 me da 4. Y los no compartidos son 0, porque no hay electrones no compartidos. Por eso me da 5 menos 4 más 1. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? sí, gracias. Ya, niño. Repasemos rápidamente con una figurita, ¿cierto? Ahora, el enlace iónico se da entre un metal y un no metal, ¿se fijan? Ocurre por transferencia de electrones que va desde el átomo menos electronegativo del metal hacia el más electronegativo. Entonces, se fijan, antes de la unión, el sodio siempre tiene, digamos, acá están los electrones. Cuando pierde su electrón, va a quedar menos voluminoso, ¿ven? En cambio, el cloro, cuando gana su electrón, va a quedar con más volumen, por decirlo así. Y así está explicado, pues, ¿no es cierto? A fin de cuentas. Dice, el átomo de sodio ha perdido un electrón de carga negativa, convirtiéndose en un ion con carga positiva que recibe el nombre de catión. En cambio, el átomo de cloro gana un electrón, se carga negativamente y se convierte en un anión. Por eso queda Na+, Cl-. Y esta lucecita significa que ellos conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos. Es decir, si yo meto, por ejemplo, los electrodos de este conductímetro o de esta lamparita adentro, puedo prender la ampolleta. De eso, de hecho, así lo hacemos en el laboratorio cuando lo trabajamos. Eso es el enlace iónico en términos generales. Y el covalente dice, ¿no es cierto?, cuando se comparten pares de electrones. Por ejemplo, veamos en el metano, que es el gas natural, el gas, ¿cierto?, que sale, por ejemplo, de las deposiciones de los animales, el gas, ¿no es cierto?, que está en las cuevas, en las minas, que se llama gas grisú, el gas que está, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los pozos petroleros, en las capas superiores, el gas, ¿no es cierto?, que se envasa para subir, por ejemplo, los edificios de altura. Ese es el gas metano. Está formado por carbono por hidrógeno. ¿Ya? Entre carbono y hidrógeno se comparte un par de electrones, otro par de electrones, otro. Por tanto, cada unión carbono-hidrógeno es covalente simple, covalente simple, covalente simple, covalente simple. ¿Ya? Lo otro, cuando hablamos de covalente polar, ¿se dan cuenta? Covalente polar, dijimos que se compartía un par de electrones. Y el par de electrones compartido tiende a irse hacia el átomo que tiene más electronegatividad. Por eso la nube electrónica es más gordita, densidad negativa, hacia el lado del cloro.
Y como él pierde, porque él cede los electrones, ¿no es cierto? O mejor dicho, no los cede, sino que los comparte, pero queda con menos carga, porque los electrones se van para el lado izquierdo, derecho del cloro. Y él como queda con poca densidad electrónica, queda con carga positiva. En cambio, un covalente no polar, el par de electrones estaría aquí al medio, medio a medio. Por tanto, ambos quedan con la misma densidad de carga, ¿se fijan? En cambio acá, el par de electrones queda para el lado del cloro. Covalente polar de polos, covalente apolar sin polos. Eso más o menos son los dibujitos estos. Entonces, el enlace covalente y el enlace iónico. Y lo que tenemos que entender de los enlaces metálicos es un enlace, como su nombre lo dice, típico de los metales. El cobre, el fierro, ¿no es cierto? El oro, la plata, platino, el vanadio, etc. ¿Y cómo se da este enlace metálico? Tiene mucho que ver, fíjense, con el núcleo de los átomos. ¿Se fijan? El núcleo de los átomos de metal, no lo puedo mostrar mejor aquí. El núcleo de los átomos de metal es positivo, ¿cierto? Están los protones. Y alrededor de los mismos átomos hay una nube de electrones. Entonces, dicen que el enlace metálico se forma por la atracción que hay entre el núcleo de los átomos de metal con la nube de electrones que está alrededor de los mismos átomos de metal. Y eso hace que los metales tengan propiedades tan características, como por ejemplo que tú los puedes golpear y no los destrozas. Son como, ¿no es cierto?, resistentes. Cuesta mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede trabajar el cobre, se puede moldear, ¿no es cierto? Se puede el repujado, que se llama en cobre, para hacer figuritas, qué sé yo, por decirlo así. ¿Qué otra propiedad tienen los metales? ¿Se acuerdan? Que son maleables. ¿Qué significa que sean maleables? Que son fácilmente transformables en láminas. Porque por eso tenemos las láminas de zinc, las planchas de zinc, las latas de las conservas, tenemos, ¿no es cierto?, las medallas que andamos trayendo ahí, ¿no es cierto?, en el cuello, tenemos las planchas de metal, todo ese tipo de cosas. Lo otro, ¿se acuerdan cómo se llama la otra propiedad que permite convertir a los metales en alambres, en hilos, en cadenas? ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Se acuerdan? Es la maleabilidad, se permite convertirlo en láminas y planchas. ¿Y cómo se llama la propiedad que permite convertir a los metales en alambres, en cadenas, en hilos? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí va a quedar grabadito que lo vayan a poner. La ductilidad o ductibilidad. Eso significa propiedad de los metales de ser convertidos en alambres, en hilos, en cadenas. ¿Ya? Y otra cosa que los metales se sabe mucho que conducen el calor y la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Otra propiedad importante de los metales. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, son propiedades. Y las propiedades químicas, bueno, ceden electrones cuando se combinan, que ya las hemos conversado. Esos son los metales, ¿se acuerdan? Y por su parte, los no metales son todo lo contrario, pues niegan a los metales. Si los metales, ¿cierto?, tienen alto punto de fusión, los no metales bajo punto de fusión. Si los metales, ¿no es cierto?, son dúctiles, se convierten en alambres, los no metales no se pueden convertir en alambres. Si los metales son maleables, se pueden convertir en láminas o planchas, los no metales no se pueden convertir. ¿Ven? Es una negación. Metal no metal. Miren qué relación y qué asociación de idea más interesante. Si tienen altos puntos de fusión, dije, los no metales bajos puntos de fusión. Si conducen la corriente eléctrica, los no metales no la conducen. Ese tipo de cosas. Entonces se debe a las propiedades que tienen los metales prácticamente por el enlace que poseen, que es muy particular de ellos. ¿Ya? Tanto el enlace iónico, el covalente y el metálico se consideran enlaces fuertes comparado con los otros. ¿Por qué? Porque se requiere mucha energía para romperlos. Esa es la idea. ¿Ya? Y están los enlaces débiles, como por ejemplo, este es muy importante. El enlace puente de hidrógeno, no sé si se lo han escuchado. El enlace puente de hidrógeno se da entre moléculas.
En cambio, los otros enlaces, el covalente, el iónico, se da entre átomos, se fijan, entre átomos. En cambio, el puente de hidrógeno entre moléculas. Gran diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué caracteriza al puente de hidrógeno? Se da entre el oxígeno de una molécula y un átomo, ¿no es cierto? No, perdón, lo voy a decir al revés. Entre el hidrógeno de una molécula, corrijo, entre el hidrógeno de una molécula y un átomo más electronegativo de la molécula vecina o de otra molécula. Entre el hidrógeno de una molécula y un átomo que es más electronegativo de otra molécula vecina. Solo el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, FON, F-O-N, poseen la electronegatividad suficiente como para formar enlace puente de hidrógeno. Por ejemplo, en las proteínas tenemos mucho nitrógeno. Entonces allí, en alguna parte, hay enlace puente de hidrógeno. Veamos, por ejemplo, cómo se comportaría o cómo se formaría el enlace puente de hidrógeno en la molécula de agua. Aquí tendríamos 6 moléculas de agua, ¿cierto? H2O, H2O, H2O. Por tanto, entre las moléculas se da que un hidrógeno de una molécula se junta con un átomo más electronegativo de la otra, con el oxígeno. Forma un puente. Y este hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula. Y este hidrógeno con el oxígeno de la molécula de aquí, de la de acá, de la de allá, de todos lados, ¿ven? Y se va tejiendo una red grande, una gran red que se da entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra. Es un puente entre hidrógeno y oxígeno, entre hidrógeno y oxígeno. Pero este hidrógeno, ¿cierto?, se casa para las moléculas de todos lados, todas las que le rodean, por decirlo así. Y así se forma una gran red que es el enlace puente de hidrógeno. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de flotar a lo mejor en el agua a veces. Uno cuando está en la piscina o en el río, ¿no es cierto?, trata de tenderse de espalda y a veces queda como 10 segundos. Así trata, o pones una cuchara, por ejemplo, en la taza del té y no se te cae. Se la pones, ¿cierto?, con la base cóncava o con la parte trasera, ¿cierto?, encimita. ¿De acuerdo? Hace también, por ejemplo, que moléculas como el agua, que tienen una masa molar pequeñita, 18 gramos mol, tenga un punto de ebullición más alto que un compuesto que tiene una masa molar mayor. Comparemos, por ejemplo, punto de ebullición del agua con el punto de ebullición del alcohol etílico. Masa molar del agua, 18 gramos mol. Masa molar del alcohol, 46 gramos mol. ¿Cuál es más pesado? Obviamente, 46, ¿cierto?, es mucho más que 18. Por lo tanto, uno debe pensar que si tengo una mayor masa, me va a costar más cambiar con la temperatura del estado líquido al gaseoso. No obstante, punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius a nivel del mar. Punto de ebullición del alcohol, 78 y tantos grados Celsius. ¿Por qué una molécula más pesada como el alcohol tiene un punto de ebullición más pequeño que el agua? ¿O por qué el agua, que tiene una masa molar más chica, tiene un punto de ebullición más alto que otra más pesada como el alcohol? Ahí está el problema de los puentes de hidrógeno. Ellos, ¿cierto?, tienden esas redes que les cuesta un poquito más. Se requiere más energía para romperlas, estas fuerzas también que hay, que son intermoleculares. ¿Correcto? Eso es más o menos lo del puente de hidrógeno. Y lo último, el enlace ion-dipolo, que se da entre un ion y un dipolo como el agua. Típico cuando cae el agua, el cloruro de sodio al agua. ¿Qué pasa? El sodio, que es positivo, ¿cierto?, se rodea por el agua que se orienta por el lado opuesto. Se orienta por el lado negativo. ¿Ven? Y se da un enlace ion-dipolo. Ion-sodio, dipolo agua. El cloro, que es la parte negativa de la sal o cloruro de sodio, cuando cae al agua, se rodea por las moléculas de agua que se orientan por el lado opuesto, por el lado positivo, por el lado del hidrógeno. Y se da el enlace
dipolo agua, ion cloro, dipolo agua, ion cloro, dipolo agua, ion sodio, dipolo agua, ion sodio, dipolo agua. Eso significa enlace ion-dipolo. Estas a veces son fuerzas que son temporales, que no duran mucho, pero son válidas y son interesantes estudiarlas o conocerlas. Y eso es todo lo de los enlaces, no nos vamos a meter más allá, pues, chiquillos. Y finalmente, para que cerremos esta historia, hay propiedades que son asociadas a los compuestos según el tipo de enlace que presenten. Los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Propiedades de los enlaces iónicos. Forman sólidos cristalinos, los puntos de fusión son muy altos, los puntos de ebullición son altos también, se disuelven en agua, no así los covalentes, ¿se fijan? Los covalentes no se disuelven en agua. Conducen la electricidad cuando están fundidos o están disueltos. En cambio, los covalentes no conducen la electricidad, ni estando disueltos, ni estando, ¿no es cierto?, sólidos. Piensen, por ejemplo, en el cloruro sodio, que sería un enlace iónico, y piensen, por ejemplo, en la mantequilla. ¿Sí? En la mantequilla, ¿cierto?, que sería algo bien común para entenderlo. Imagínense, si yo voy a disolver la sal en agua, se disuelve. La mantequilla en agua no se disuelve. Punto de fusión, es decir, temperatura para que pase de sólido a líquido. Necesito alto punto de fusión para pasar de sólido a líquido, ¿no es cierto?, la sal. Y la mantequilla, basta que la deje, ¿no es cierto?, el día 3 de enero encima de la mesa la mantequilla, adiós mantequilla. Se funde, ¿cierto?, rápidamente. O una vela, por ejemplo. Conduce la corriente eléctrica. Cuando yo disuelvo en agua, la cloruro de sodio sí conduce la corriente eléctrica. Si yo puedo disolver en alcohol, en acetona, la mantequilla, y trato de ver si conduce la corriente, no lo hace. Esas son las diferencias, ¿ven? Y, como les dije, los enlaces metálicos, dúctiles y maleables, dúctiles, recuerden, forman hilos, alambres, cadenas. Maleables forman láminas, planchas. Altos puntos de fusión, muy altos, por ejemplo, ¿no es cierto? El cobre tiene un punto de fusión de 1083 grados Celsius. ¿Ya? Punto de ebullición altos también. Obviamente que no se disuelven en agua los metales. Eso más o menos es la idea del enlace químico. Ahora acepto preguntas, dudas, consultas. Si ustedes me quieren preguntar algo. Dudas, consultas, preguntas. ¿No? Profe, no entendí lo de la mantequilla. ¿La mantequilla qué enlace tiene? Ya, la mantequilla tendría, ¿no es cierto?, enlace covalente, por decirlo así. Todos los ácidos grasos que la forman, qué sé yo, tienen enlace covalente. Entonces, ese sería un compuesto, la mantequilla, una vela, por ejemplo, sería un compuesto orgánico, sería un compuesto que tiene enlaces covalentes. Si yo la comparo con el cloruro de sodio que tiene enlace iónico, veo las diferencias. Por ejemplo, la mantequilla no la disuelvo en agua, en cambio la sal sí la disuelvo en agua. La mantequilla ¿no es cierto?, no conduce la corriente eléctrica, ni estando disuelta ni estando sólida. En cambio, la sal, cloruro de sodio, estando disuelta, sí conduce la corriente eléctrica. El punto de difusión, es decir, la temperatura que necesito para pasar de sólido a líquido a los compuestos, es mucho más alto el punto de fusión de la sal que el punto de fusión de la mantequilla. Acuérdate que la mantequilla, ¿no es cierto?, se disuelve, prácticamente se funde a la temperatura ambiente cuando estamos en verano, por ejemplo. A eso me refería. Que entonces, que las propiedades de los compuestos tienen directa relación muchas veces con su enlace que presentan. ¿Ya? Eso es como lo que te quieren decir allí. ¿Preguntas más? ¿Dudas? ¿Consultas? Cuéntenme. ¿No? Ya, detengo la grabación.